Hola, buenas tardes. Bendiciones a todos los que en esta tarde sintonizan Radio Rucalaf desde las diferentes plataformas en las cuales se transmite día a día los diferentes programas radiales. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de estudio bíblico en donde queremos profundizar en los misterios y en la riqueza que solo la palabra nos ofrece. En esta tarde de martes les traigo un nuevo estudio, un nuevo episodio acerca de profecía. Hemos estado recorriendo ya 4 capítulos donde hemos tocado ciertos temas proféticos y hoy me voy a meter en un terreno un poco denso, un poco conspirativo incluso, pero que es necesario que analicemos conforme a lo que la Biblia enseña. Porque es necesario que todo lo examinemos con el lente bíblico, porque para eso tenemos una guía y una ayuda certera en nuestro camino para guiarnos, iluminarnos y revelarnos todas las cosas. Dice por ahí un versículo que examinadlo todo, retened lo bueno. Así que en esta hora les invito a que podamos examinar este estudio que guarda relación con el nuevo orden mundial. Este tema que despierta interés, debate, risa, rechazo en diferentes personas. Es necesario que hoy lo analicemos y vamos a sumergirnos en esta verdad. Por lo cual vamos a introducirnos con una breve oración y pasamos a la enseñanza. Padre Santo, eterno Dios, te damos las gracias en esta tarde porque tú permites primeramente que tengamos vida y salud y que estemos aquí junto a cada uno de los auditores que nos puedan escuchar. Yo te pido, Señor, que tú abras su entendimiento, que esta palabra penetre sus corazones como una espada aguda de 2 filos que se inserte en su mente, en sus conciencias y que les ayude a discernir todas las cosas, Señor. Yo te agradezco el espacio y pido tu bendición sobre cada alma que nos escucha. Estamos viviendo en un mundo agitado, denso, donde muchos sufren, se conduele nuestra alma y te rogamos por todos aquellos que estén padeciendo que tu misericordia les alcance. Y si alguno de mis amigos, hermanos que puedan sintonizar el programa, tienen alguna necesidad, sepan que cuentan con nosotros, cuentan con nuestra ayuda y nuestro apoyo y con una palabra de ánimo, aliento siempre. Gracias, Señor, por este espacio y damos inicio con la dirección de tu Espíritu Santo a este estudio que guarda relación con profecía. Sea de usted toda honra, gloria y alabanza, hoy y siempre. Amén. Bueno, amados amigos y amigas que nos puedan sintonizar en esta tarde en Rucalaf, vamos a dar inicio al estudio número 5 de profecía. Yo hoy, como les mencionaba antes, vamos a hablar de el nuevo orden mundial. Un tema que a mí me fascina, me atrae bastante y quiero que lo podamos examinar detenidamente. En el espacio que tenemos en esta hora que Dios permite que hablemos y expliquemos, espero poder abarcar la mayor cantidad de cosas y que todos podamos irnos con ciertas ideas claras. Lo primero que vamos a señalar es que esta idea de un nuevo orden es una frase que ha venido resonando cada día con mucha más fuerza, que de hecho se ha escuchado en la boca de muchos presidentes y líderes durante las últimas décadas, y que ciertamente para un grupo de personas no es más que una mera y absurda conspiración. Pero a pesar de los debates que se formen en torno a este tema, ¿de qué data? ¿De qué nos cuenta? ¿De qué se trata esto?
En términos muy sencillos, muy básicos, vamos a decir que este nuevo orden lo que busca es establecer un gobierno mundial. En eso se resume esta premisa: establecer un solo gobierno mundial. Esto nos habla de unificar. La palabra unificar, dícese que hace que varias cosas o personas distintas formen un todo y contribuyan a una causa común. Varias cosas o personas distintas formen un todo y contribuyen a una causa común. Eso es unificar. Y este nuevo orden busca unificar todas las cosas: los pueblos, las razas, las religiones, los gobiernos, estableciendo un solo gobierno. Pero al mirar esta premisa, nosotros como creyentes, aferrados a la palabra como revelación de Dios, debemos preguntarnos: ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos dice la palabra de esta idea? Y cuando vamos a la palabra y miramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, un libro profético por excelencia, notamos que esto deja de ser una absurda conspiración y pasa a ser una realidad futura. Imagínense lo que le estoy diciendo. O sea que esto no es nada alocado ni descabellado. Esto es algo que, si lo miramos a la luz de la palabra, tiene justificación, y al parecer la Biblia sí nos enseña de un gobierno futuro mundial. De hecho, en el pasado tenemos el ejemplo de la Torre de Babel, donde todas las razas hablaban una misma lengua y se juntaron para construir una torre que llegara a la cúspide de lo alto. Eso lo puede leer en Génesis capítulo 11. Y Dios confundió las lenguas de los moradores de la tierra para que no avanzaran en esta obra y atentado contra el Creador, que en aquel tiempo estaba dirigido por Nimrod, el gran o primer rebelde. Es interesante también ver que Dios, cuando crea al ser humano, le da un mandato: fructifiquen, poblen la tierra, sojúzguenla, espárzanse, habiten, llenen toda la tierra. Pero como vemos, el hombre en su rebeldía siempre intenta ir contra Dios, y en vez de hacer esto, lo que hacen es concentrarse en ciudades. Y Babel representa la primera gran concentración en una ciudad. Y debemos recordar que para efectos de control de la sociedad, para efectos de imposición de políticas, que las personas estén concentradas en lugares, esto facilita mucho más la tiranía y el poder de autoridades, presidentes o reyes. De alguna manera la Biblia nos da a entender que es mucho mejor poblar una tierra tan amplia, pero vemos cómo en nuestra esfera alrededor, lo que ven nuestros ojos, vemos cómo todos estamos estrechos unos al lado del otro. Y bueno, ¿para qué profundizar más en esto? Todo se nos cobra, los espacios de tierra, etcétera. La verdad que hay tantas cosas que quisiéramos comprender más profundamente, pero con la ayuda del Espíritu, con la dirección de la palabra, podemos ir develando ciertos misterios. Así que esta idea de un nuevo orden mundial tiene coinonía, tiene sentido a la luz de la palabra, y el pasaje que yo pudiera nombrar como más revelador y que nos habla abiertamente de un gobierno mundial, sin lugar a dudas, es Apocalipsis capítulo 13. Este texto amplía esta verdad aún más, dándonos a conocer la existencia de dicha unificación, de dicho gobierno mundial. Pero no solo un solo gobierno, sino también un solo líder, una sola religión y una sola moneda o marca de intercambio. Por tanto, de esta idea de un solo gobierno mundial
si la profundizamos en la palabra, podemos escarbar y notar que tenemos un solo gobierno, un solo líder, una sola religión y una sola moneda, conocida como la marca de la bestia. Tema que despierta mucho interés en las personas. Ojalá la gente tuviera el mismo interés por saber de Cristo, del Evangelio y de la gracia, y no solo concentrarse en ciertos temas. Porque ya veo muchos agnósticos o ateos y personas que se toman de frases bíblicas o de ideas de la palabra, pero que no muestran ellos ningún resquicio de arrepentimiento y de querer conocer el Evangelio. Que ese no sea nuestro caso, que no solo nos apasione lo profético, que es tan bonito, que es tan misterioso, que es tan llamativo, sino que también nos interese su palabra y llegar a las personas que allá afuera, como decía la oración, también sufren. Y como hablábamos en la introducción, antes de empezar el programa, vemos cuánta necesidad hay afuera y cuánto Dios necesita de nosotros, de que se levanten hombres y mujeres valientes a predicar su palabra, a ayudar a la juventud, juventud que padece enfermedades, crisis, depresiones y tantas cosas que la verdad, hermanos, que superan nuestra capacidad. Así que, a pesar de que Apocalipsis 13, este pasaje que nos muestra e identifica estas cuatro premisas tétricas, este pasaje igual es un misterioso, está lleno de símbolos. Yo no puedo pararme aquí hoy a explicar Apocalipsis 13 con detalle porque se tornaría largo, tendríamos que hacer varios programas y creo que no es la intención de este espacio radial. Pero sí vamos a tratar de ser prácticos y con la ayuda del Espíritu poder descifrar todos estos asuntos de manera superficial y que usted pueda magnificar que cada día estamos caminando al establecimiento de ese nuevo orden mundial, que no tiene nada que ver con Dios, sino con un orden satánico. ¿Qué tan distante o lejana puede estar esta realidad? ¿Cuánto falta? ¿Será que 1000 años, 100 años? ¿O será que está más cerca? A la vez que vamos a responder esta inquietud, ¿qué tan lejos podemos estar o qué tan cerca estamos del establecimiento de un nuevo orden mundial y de un solo gobierno? Es necesario dejar en claro algo antes. Una vez que se cumpla este gobierno, que la Biblia dice que va a tener cumplimiento en cierta época de la historia, una vez que se cumpla, este gobierno tendrá un plazo de tiempo limitado. Y cuando termina este gobierno o este orden, llamémoslo así, es cuando Cristo al final regresará en gloria y poder a destruir a los ejércitos del mal y a los personajes de los cuales habla Apocalipsis 13. Porque en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, versículo 5, por ejemplo, si tomamos uno de los antecedentes de este gobierno, nos dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo que se traduce en 1260 días o 3 años y medio. Y al final de esos 42 meses es cuando Cristo regresa tocando los pies del Monte de los Olivos allá en Jerusalén con los ejércitos celestiales en su segunda venida. Ahora, retomemos la pregunta antes planteada. Y eso fue un pequeño margen de esperanza de que esto va a tener cumplimiento, sí es verdad, pero por un tiempo limitado, porque así el hombre lo va a decidir, porque los corazones estarán totalmente apartados y en rebeldía contra Dios. Ahora, respondiendo a la pregunta antes planteada, analicemos cada punto que sienta las bases de este nuevo orden, para ver qué tan distante o qué tan lejano puede estar. Y la primera consideración que vamos a tener antes de analizar cada una de estas cuatro premisas, en las cuales un solo gobierno lo vamos a analizar,
Un solo líder lo vamos a analizar. Una sola religión lo vamos a analizar. Y una sola moneda también lo vamos a descifrar. Vamos a estudiar los 4 puntos de forma superficial. Espero que podamos abarcar la mayor cantidad de información posible. Ya antes de entrar en estas 4 premisas, la primera consideración que vamos a dar es la siguiente. Un nuevo orden involucra un caos previo. Deconstruir o desarmar para rearmar o construir. Para que se instale un nuevo orden es porque lo que venía antes era un desorden o un caos. Y personalmente creo que hemos entrado en ese proceso con el pie en el acelerador, en donde se están echando por tierra todos nuestros valores que nos identifican como hijos, o mejor dicho, creación de Dios a su imagen y semejanza, donde todo lo que nos identifica como cultura, como pueblo, se está echando por tierra, es decir, se está deconstruyendo, se está desarmando, y en ese proceso estamos transitando. Y eso lo podemos ver en muchos aspectos. La destrucción de la familia es una realidad. La familia es la base de la sociedad. Es lo primero que Dios constituyó. Y hoy eso se está pervirtiendo y destruyendo. Eso siempre quizá ha existido en el pasado, pero hoy ya está muy avanzado, hermano. El ataque contra la familia, el matrimonio, la fidelidad de la pareja y todas otras cosas y valores están echados por el piso. Y lo que se promueve en televisión, en medios, en música, en cine y en muchas otras áreas va en contra de la destrucción de la familia, del núcleo familiar. Tenemos ideologías como la ideología de género, que vienen contaminando a nuestra juventud con ideas, con premisas que son totalmente contrarias a la palabra y que también fomentan toda clase de actos, conductas inmorales que conforme a la palabra son condenadas. Tenemos la legalización del aborto masivo, gratuito, donde no intento aquí agradar a nadie, pero si miramos la palabra, los salmos dicen que mi embrión vieron tus ojos. El momento de la concepción es desde que se unen el óvulo con el espermatozoide, hermano. De ahí comienza la vida. De ahí lo que quiere imponer la sociedad y sus propias verdades. La verdad que a mi criterio debemos analizarlo con la palabra. Tenemos el fracaso de los sistemas políticos, comunismo, socialismo, democracia, todos los sistemas de gobierno están socavados, hay un desinterés, ya se ha perdido la esperanza o el credo en la política, y esto es parte de un plan. El ataque total al cristianismo, la apostasía, el engaño, los falsos profetas y todo lo que ha entrado a contaminar la iglesia de Dios. La ingeniería de control social, los hábitos, todo lo que se gestó también durante la pandemia, el control de las personas, las distancias. Hay una serie de cosas que allí también operaron. La eutanasia, que se está legalizando ya en varios países para dar muerte a las personas si así lo desean. Entonces, junto a cada una de estas premisas y muchas otras, vemos como cada día se está menoscabando, se está destruyendo todo lo que nos identifica como especie, nuestros valores, nuestros principios, bajo esta faceta o este ropaje de progresismo, de que debes adaptarte a los nuevos tiempos, que las cosas cambiaron, que ya no te quedes en el pasado, que ahora sé moderno. Pero no, hermanos, esto no es así. La palabra de Dios permanece para siempre y lo que está bien y lo que está mal está mal. Y por eso la gente choca con el mensaje de la palabra porque es un mensaje radical que decreta lo que es bueno y lo que es malo y no anda con rodeos. Así que estamos viviendo un proceso en el cual la sociedad, los valores,
las ideas, la cultura, todo, el hombre, la mujer, los niños, hermano, todo está siendo desarmado, deconstruido, se está depravando por completo el alma de las personas en el aspecto moral. El ataque a los niños es cada día más nefasto. Hay innumerables videos que circulan por las redes de niñas de 5 o 6 años cobrándole dinero a los padres mientras dos transexuales le aplauden, simulando ser prostitutas. Pudiera contarle tantas cosas tan depravadas que están pasando con los niños que de verdad basta que uno se dé una vuelta por las redes y se va a encontrar con muchas de estas cosas que ya están llegando al colmo, al extremo. Y me recuerdo en esta hora las palabras de Génesis, cuando Dios dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y cada día vemos como nuestra sociedad está depravándose abiertamente y Dios no puede ser burlado. En el carnaval de Brasil, no sé también si habrán visto unos carros alegóricos con puros diablos, con puros demonios, un tipo disfrazado de Satanás golpeando a Jesús en el suelo, arrastrándolo por el piso, mientras la gente aplaudía y en esos bailes. Entonces, hay cosas que han pasado, pero que hoy están pasando ya cada día con más fuerza y vemos que verdaderamente la deconstrucción, el caos se está instaurando y estamos en ese proceso, estamos avanzando cada día hacia esa confusión aún mayor. Ahora, habiendo tomado esta consideración, veamos los 4 términos que identifican esta idea de un nuevo orden mundial. Y lo primero es un solo gobierno. ¿Qué tan lejos podemos estar de que se establezca un solo gobierno? Yo le pregunto a usted, ¿por qué mandatos se regulan los gobiernos? En general, hermanos, por los dictámenes de la ONU. ¿Y qué es la ONU? La ONU es una corporación, una organización supranacional, es decir, que está por sobre los estados, que está por encima de los países, en la cual están injertados 193 naciones. Es decir, que hoy la ONU dirige e implanta sus ideas, sus políticas en casi la totalidad del planeta Tierra. Interesante. Solo quedan fuera 2 naciones de la ONU, el Vaticano y Palestina. Y esto nuevamente tiene directa relación con la escritura. Porque el Vaticano, hay algo que la Biblia dice que va a pasar con esta ciudad, y Palestina también tiene una incidencia en el conflicto con los judíos y con Israel, de lo cual también hablé hace un par de estudios atrás. Entonces, en la ONU, esta organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de fomentar la paz, la armonía y la alianza entre los países, ya se encuentran adheridos 193 naciones, es decir, casi todo el planeta, hermano. La ONU no estoy diciendo que es dicho gobierno, pero vemos cómo a través de esta entidad el mundo se ha unificado bajo sus acuerdos. Por lo cual podemos ver en esto pasos previos, pasos de gigante, realidades certeras que nos muestran de cómo esta realidad de un solo gobierno no está muy lejana. Y vemos cómo los presidentes y los de los consejos se sientan en la silla y dictan sus políticas y sus razones. De hecho, hoy en día yo le pido que usted investigue lo que significa la Agenda 2030, una agenda que es implantada por Naciones Unidas, que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU desde el 2015-2017 ha implementado esta Agenda 2030, la cual quiere de aquí al 2030 en sus 193 países miembros hacer que se sometan a las 17 disposiciones que ellos han establecido. Hambre cero, acceso al agua universal, justicia, paz, seguridad, muchas otras premisas, ideología de género, ecologismo, etcétera, etcétera. Pareciera ser cosas en un principio buenas, pero detrás de cada uno de estos objetivos se esconden perversos fines. Perversos y siniestros fines
que solo buscan depravar la sociedad, controlar a las naciones y hacer que cada día los países pierdan su soberanía. Porque para que se instale un gobierno mundial es necesario que las naciones pierdan su soberanía, menoscabar la soberanía. Y eso es lo que viene pasando en nuestros rostros en los últimos años. La inmigración masiva y desproporcionada que ha llegado a nuestro país. La palabra dice que recibamos al extranjero como si nosotros mismos hubiésemos sido un extranjero, tomándonos del ejemplo de los egipcios y de los hebreos. Pero resulta que los países económicamente no están diseñados para sostener y soportar el nivel de inmigración que tienen, porque destruyen la sociedad, destruyen la economía, porque las monedas de intercambio son distintas. Y una persona de afuera aquí se gana 7, 8, 10, 5 veces más lo que gana un chileno. Entonces todo esto crea un factor, va minando la cultura, va minando las costumbres. Entonces vemos cómo la soberanía de nuestro país, que debiera regular la frontera, debiera dejar ingresar extranjeros, claro que sí, pero regulado con papeles. Pero esto a través de los últimos gobiernos no se ha respetado y esto viene pasando en todas las naciones. Y recordemos que entidades como la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, no han sido elegidas democráticamente. No hubo elección popular. ¿O acaso usted hizo un voto para elegir quién se iba a sentar a tomar las políticas allí? Allí a usted no le preguntan. Allí no es como lo que la elección de alcalde, concejal o presidente. En estos poderes que están por sobre los países, que son los que controlan las naciones, allí no hubo voto democrático. Allí se sientan los líderes de empresas, de multinacionales, de grandes corporaciones, rostros políticos. Y ellos son los que determinan la agenda que los países deben seguir. Nos guste o no reconocerlo, los presidentes son meros subordinados. E incluso yo diría, sin temor, marionetas. Que velan por estos intereses globalistas de esta agenda, hermano. No son patriotas. No velan por sus soberanías. No cuidan nuestros recursos. Ellos están vendidos a estos poderes externos. Y son realidades que nosotros debemos ver. Y no debemos tildarlas de conspiración. Porque ya le he hablado de que ¿quién gobierna este mundo? Porque si Cristo gobernara este mundo, no estaríamos como estamos, hermano. Cristo gobierna en mi corazón y en el de los hermanos que están aquí y en muchos de los que nos escuchan, pero en una mayoría no gobierna Cristo, hermano. Entonces tenemos que ser sensatos en el estudio de la palabra y ver que este mundo permanece bajo el aro del maligno y que yo no veo ningún cristiano sentado en la ONU que predique el evangelio abiertamente en esas sillas. Allí todo lo que se promueve es contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y vemos cómo la Biblia se ha ido retirando de los congresos, porque la Biblia supuestamente debe ser racista, debe discriminar y cuánta mentira más inventarán este tipo de personas. Yo personalmente ya Dios me ha ido abriendo mi entendimiento y me he ido desilusionando, aunque nunca puse mi fe en la política ni en un partido, pero ciertamente hay cosas que están operando y no voy a profundizar más, pero vemos cómo a través de la ONU, de su agenda de 2030 que quiere llegar a cumplirla el 2030, estamos viendo cómo se avanza en ese gobierno mundial. Y es muy interesante profundizar y de aquí pudiéramos desprender muchas otras cosas. Perdóneme, hermano, está un poquito resfriado. Así que mi intención es decirle, no ame este mundo, hermano. No se aferre a este mundo. No se afane. Busque al Señor. En Él están todas las respuestas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 y 7, por ejemplo, nos habla de una bestia que se le da una boca para hablar grandes cosas y se le da autoridad para actuar 42 meses, que en ello se concentra el gobierno del anticristo, del inicuo. Y en el versículo 7 se nos dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Allí podemos ver cómo la Biblia nos habla de un gobierno que durará
42 meses y que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que eso se concierne directamente con un solo gobierno mundial. Por tanto, la Biblia afirma que esto es una realidad futura, que está por venir y a la cual estamos avanzando. Si miramos la segunda premisa, un solo líder. El mundo requerirá de alguien que se alce por sobre los demás. A la gente le encantan las películas de superhéroes, de ese hombre que soluciona los problemas, que instala la paz, la estabilidad, arregla los problemas económicos. La gente está necesitada de una esperanza terrenal, porque la gente no tiene su esperanza puesta en el cielo. La palabra nos dice una y otra vez que somos peregrinos en este mundo, que nos está aguardada una morada en los cielos. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere arreglar las cosas aquí en la tierra. Que mis hijos tengan un buen pasar, que las futuras generaciones van a arreglar los problemas. Mentira, hermano. Las generaciones que son detrás de mí, yo estoy viendo cómo cada día más se degradan, más se pervierten, y los padres cada día los crían con mayor irresponsabilidad. Si esto es una cadena que no tiene error, una cadena de corrupción que está pero clarita. El mundo requiere y requerirá de que se alce un tipo que solucione los problemas en medio de ese caos, que instale un orden, un nuevo orden. A aquella entidad, a aquel ser, muchos le denominan el anticristo. Quizás no es el término más adecuado. Podríamos llamarle el inicuo, el hombre de pecado. Y él se levantará como un líder prominente. Daniel capítulo 8 nos habla de que será un líder y una persona entendida en enigmas. Vendrá a responder los grandes misterios que el ser humano no ha podido encontrar respuesta. Será fuerte, prosperará en todo, pero su principal arma será el engaño. Y déjeme decirle algo, la gente ama el engaño. La zona de confort es rica. Es cómoda. Pero hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar para descubrir la verdad, para aferrarse al Evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos habla de este personaje con mayor detalle y nos dice lo siguiente, cuando él aparezca. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará a futuro, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Pero antes, ¿qué va a pasar? Inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Hermano, este tipo va a aparecer con poder, con señales, con grandes manifestaciones, y la gente que vive por la vista y no por la fe será engañada con mucha facilidad. Y prodigios mentirosos, con todo engaño, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para quiénes? ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Usted ama la verdad? ¿Usted está en Cristo? No tema, no se preocupe, no se desespere. A usted no le van a pasar gatos por liebres, nadie. Porque el espiritual discierne todas las cosas. El espiritual conoce todas las cosas, también dice la palabra. Así que vemos cómo la aparición de este líder mundial será con poder, con señales y con prodigios de mentira. ¿Para quiénes? Para aquellos que no recibieron el amor de la verdad. No temamos, seamos fieles siempre en todo. Y este tema de un solo líder guarda relación con los judíos, que yo le dije que esperan a su Mesías. Vaya y pregúntele, busque en YouTube, va a ver ahí inmediatamente. Ellos aclaman y esperan a este Mesías. Y fíjese qué curioso que el Islam, en el Corán también se profetiza de este Mesías, el Mahdi. Ellos también esperan a su Mesías. Tremendo. Las dos grandes religiones de Oriente, de esa área territorial, esperan un Salvador. El Mahdi, el Mashiach. El asirio, posiblemente sea como lo describe la Biblia también. Así que según ciertos estudios que he desarrollado, sin querer adelantarme, y esto no le puedo explicar más, este líder se levantará de una alianza de 10 reyes o de 10 naciones
que guardan relación con el mar Mediterráneo. Es decir, de la esfera de Europa, África Norte y Medio Oriente. De esa zona del mar Mediterráneo, de los 3 continentes que rodean el mar Mediterráneo, se levantará una alianza política, militar, no sé, pero de allí, de entre medio de estas naciones y continentes, se levantará la imagen del anticristo, del inicuo. Y de eso podemos hablar en otra ocasión. Así que habiendo ya aclarado que la Biblia nos responde que sí hay un gobierno mundial que se va a instalar y que sí va a haber un solo líder mundial, podemos pasar a la tercera premisa, para que no creamos que esto es una conspiración de la cual tengamos que reírnos y burlarnos y nos pongamos serios y veamos que la palabra nos muestra la escena profética de lo por venir, como dice Isaías. Anuncia lo que viene y lo que está por venir. Mi opinión personal antes de pasar a la tercera premisa, yo creo fielmente que el pueblo de Dios será arrebatado, será llevado a la presencia de Dios previamente. ¿En qué momento? Es un tema de debate, de discusión abierto, pero ciertas páginas nos muestran cómo Dios nos exime de ciertas cosas. Sea como sea que se venga el panorama, sé que su Espíritu va a estar en nosotros y mientras su Espíritu nos haga compañía, no seremos vencidos de lo malo, hermano. Y seguiremos advirtiendo, porque para eso el Señor nos tiene aquí todavía, para proclamar la buena noticia del Evangelio y para anunciar las cosas que han de suceder, para que quede testimonio de que nadie diga que no se le dijo. Veamos la tercera premisa, una sola religión. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 13? Apocalipsis capítulo 13, el mismo pasaje que no hemos tomado para señalar las otras verdades, nos habla de que se levanta un personaje llamado el falso profeta, en los versículos 11 y 12. Este personaje será quien guíe toda la adoración a la bestia durante ese gobierno de 3 años y medio. Aquí ya no existen las religiones, hermano. Aquí se debe adorar a este ser. Y el que guiará la adoración será el falso profeta. Se deberá adorar a este gobierno y a su líder. Y dice que esta persona, el falso profeta, matará, o la imagen matará a todos los que no la adoren. Así que allí, o por las malas, tendrá que someterse a los preceptos y a la adoración de este sistema satánico que se va a instalar. Pero, previo a este nuevo orden, ya que esté en ejercicio el ministerio de este falso profeta junto al gobierno de la bestia, este nuevo orden, previo a esto debe caer el sistema religioso. Porque este ser va a desechar las religiones. Y la caída de los sistemas religiosos es la preparación también y la antesala al gobierno de la bestia. A este gobierno del nuevo orden mundial, que el mundo seguirá y adorará. Si leemos nuevamente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, segunda de Tesalonicenses 2, 4, dice acerca de este líder mundial que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje se declarará Dios, por tanto no necesitará de religiones para ejercer su gobierno. Lo previo entonces a este gobierno, a este nuevo orden, es el ecumenismo, la unificación de las religiones. ¿Y quién es el principal instrumento que está desarrollando esta labor actualmente? Que está guiando a la unidad de las religiones, que es lo previo al gobierno del nuevo orden mundial, al gobierno de la bestia, al gobierno donde todos deberán adorar a este ser. El Papa Francisco, sin lugar a dudas. En febrero del 2019 se reunió con el gran imán Al-Ashar Ahmed, el Tayeb,
líder del instituto educativo islámico más antiguo del mundo. Y su reunión finalizó con la firma del documento sobre la fraternidad humana, el cual fomenta el entendimiento interreligioso. Y sellaron el acuerdo con un besito. Mire qué tierno. 4 años después de este 2019, es decir, hace 2 semanas atrás, el 16 de febrero del 2023, se inauguró la Casa Abrámica, la cual alberga una mezquita, una sinagoga y una iglesia en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, donde fue el Mundial. Estos 3 lugares de adoración representan la esperanza para la coexistencia pacífica, la tolerancia y el entendimiento entre estas 3 religiones abrámicas. Un gran rabino señaló, es un momento histórico al ver a los hijos de Abraham reunidos para edificar un nuevo mundo. Si todo guarda relación con esto, hermanos. Y también alberga el Foro de la Paz. Hermano, busque, hace 2 semanas atrás, va a ver los 3 templos maravillosos, están los 3 juntitos, hicieron una ceremonia de apertura, se juntaron el Islam, el cristianismo, el falso cristianismo por supuesto, y el judaísmo, hicieron la inauguración del templo, y hoy actualmente las 3 religiones están adorando juntas en lo que es un gran paso ecuménico de unificación religiosa. O sea, atentos, porque esto es previo a que caigan los sistemas religiosos y se ha instalado el gobierno de la bestia. Y esto, la Biblia es clara, hermano. Es contrario a la palabra. Yo destaco de la religión católica que ellos tienen una Biblia que es excelente, que uno se puede convertir a Cristo perfectamente con esa Biblia. Hay unas traducciones maravillosas. El problema es que parece que no leen la Biblia, hermano. Porque hay un solo camino. No hay 3 caminos. No hay 5 religiones. Es una persona. Es un camino. Es una puerta. Jesucristo. Y recordemos que la ONU y esta casa de religiones promueven la paz y la seguridad. ¿Y qué dice la palabra en Tesalonicenses? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando aparentemente hayan establecido ese orden, del cielo caerá la vara de justicia. Pero tranquilo, porque el mismo texto también nos dice, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Porque vosotros sois hijos del día, sois hijos de la luz. Y no os ha reservado Dios para ira, sino para salvación. Confiamos en las promesas de su palabra y creemos que cada día el mundo avanza hacia esto de manera desvergonzada y la cual podemos comprobar. Y el pueblo creyente tiene que saber estas cosas. Tiene que conocer lo que está pasando en la atmósfera del mundo, además de conocer la palabra. Yo la otra vez le hablaba a un joven y de que me decía, pero bueno, flaco, tú estudiás y tú tenés libros y ¿cómo los demás van a alcanzar salvación? Mi papá, por ejemplo, y si al final involucra todo ese esfuerzo, pero no es así, hermano. No es así. El Evangelio es por fe, es creer. Ya lo que Dios pueda levantar en su vida, los deseos, el entusiasmo, se suma y se añade a su caminar. Pero en el Evangelio no hay una serie de requisitos, usted sencillamente debe creer y escudriñar la palabra porque es el alimento. Nada más le pide el Señor. De allí Dios enderezará sus sendas, pero es por fe. Y el Evangelio está presentado de tal manera en muchas partes que hasta un campesino puede entenderlo, hermano. Porque Jesús fue práctico en sus enseñanzas también. Así que ya hemos comprobado 3 premisas de este nuevo orden mundial: un gobierno, un líder y una religión. Y todo apunta a que estamos caminando cada día abiertamente a ello, hermano. Y el hecho de que la casa abrámica,
la cual yo estaba siguiendo del 2019 buscando algún plano, alguna grúa que estuviera ahí construyendo. No lograba dar con ninguna imagen de la construcción de este templo. Llegué a pensar que era una mentira, pero resulta que me encuentro con que se inauguró tal como se había dicho y allí hay videos que se ven por dentro, está todo construido, hermano. Es tremendo, porque uno de pequeño ha venido escuchando ciertas cosas que estaban tan distantes y hoy están pasando frente a nuestras narices. La cuarta premisa es una sola moneda mundial. ¿Y qué nos dice Apocalipsis capítulo 13 acerca de esto? En los versículos 16, por ejemplo, en pleno gobierno de la bestia se nos dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pasaje popular, muy conocido, que en teoría quiero resumir en algo sencillo y práctico. Esta marca, lo que vemos principalmente es que ninguno pueda comprar y vender. Imagine el impacto que eso puede tener en su bolsillo y en su familia. ¿Cómo usted compra los materiales para construir? ¿Cómo se compran los muebles? ¿Cómo compra comida? ¿Cómo lleva el sustento a su hogar? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo percibe un sueldo? Impactante. De alguna manera, lo que nos da a entender esto es que quienes no se quieran poner la marca en esos días no podrán participar del sistema, no podrán hacer nada, tendrán que vivir totalmente en exilio. No sé, hermano, la verdad, hay películas apocalípticas que el cine muestra ciertas cosas, pero allí lo dejo a su criterio que usted analice lo que significa que usted no pueda comprar y vender. Porque verdaderamente es perder el acceso a la vida en este mundo. Es un impacto tremendo. Y en lo económico, la sociedad está viviendo un momento crítico, ya altamente inflacionario. Quizás muchos no entendemos ciertos principios de economía, pero una cosa es evidente, nuestro poder adquisitivo está disminuyendo, todo está aumentando de precio y según ciertos programas que sigo, se anuncia pronto una recesión económica. Y podemos decir, sí, sí han habido recesiones antes, la del 2008 y así sucesivamente. Pero esta es diferente, esta es bastante particular, hermano. Esta va a golpear bastante fuerte a nuestra sociedad, porque durante la pandemia los encierros y los confinamientos generaron que se imprimiera la mayor cantidad de billetes de la historia del ser humano para poder solventar las restricciones. Yo comentaba en el pasado, ¿usted se ha enterado cuando el gobierno quiere financiar un feriado? ¿Cuánto le cuesta al gobierno financiar un feriado? ¿Cuántos miles de millones de dólares? Ahora multiplique eso por 60, 90 o 120 días. O mucho más, que fueron los que duraron las restricciones durante la pandemia, donde nadie podía salir, donde todo estaba restringido. Imagine la pérdida que generó en los gobiernos de tantas naciones no tener el crecimiento y el fomento económico, el turismo, la transacción, las cadenas de suministro globales, los barcos, los camiones, etcétera. El impacto económico es tremendo. Y la guerra de Ucrania y Rusia no es por un tema que se ha dicho. Esto también arrastra todo lo que fue el tema del impacto de lo que fueron las restricciones de la pandemia, donde pareciera ser que lo que hizo más daño no fue el virus, sino las restricciones nefastas que los gobiernos tomaron. En los últimos años hemos visto cómo el dinero físico viene siendo menos usado. La tecnología ha preferenciado la rapidez de las transacciones electrónicas, con lo cual el efectivo se usa menos. E incluso se han retirado muchos cajeros. Y cuando uno requiere usar un cajero, las filas son largas. Yo lo sé porque me gusta ir a la feria y generalmente los domingos tengo que hacer filas largas para poder sacar dinero de un cajero.
Y a todo ello contribuyó el tema sanitario, hermano, el tema de la pandemia, por los contagios y donde usted todo se veía, no, no puedes tener contacto, paga con dinero digital, paga con tarjeta, no uses efectivo. Si todo esto es una preparación psicológica que el enemigo viene trabajando ah, de manera de artesano. Pero nosotros conocemos sus maquinaciones, dice la palabra. Y debemos tener en claro, una sola cosa conserva nuestra libertad y autonomía financiera, el efectivo. Donde usted transa persona a persona y no hay ni una regulación de por medio. Comprador y vendedor. Pero hay muchas excusas para fomentar esta transición al dinero digital, como la delincuencia, etcétera. Y el mercado digital, donde todo ahora usted transfiere, compra, etcétera. Estamos avanzando cada día, pero ese no es el problema del todo. Para terminar con el programa y tratar de explicar esto, que yo no soy experto, pero espero poder añadirle algo de luz en este aspecto de una moneda digital. Se están implementando las CBDC, que es la moneda digital de banca central. ¿Qué es esta CBDC? Es una versión digital del dinero. Llámese peso, llámese euro, llámese dólar. Las cuales son centralizadas, controladas por una sola entidad. Permiten al Banco Central un control total, rápido y fácil sobre las políticas monetarias, a tal punto de arrastrar con ello a empresas, organizaciones e individuos. Es decir, la banca central tendría pleno control sobre cada transacción y la capacidad de aplicar censura. Mire, de alguna forma el dinero ya es digital, pero la distinción crucial aquí es que no hay una base de datos que rastree y supervise todas las transacciones que hacemos constantemente. Y de paso decirle que hay leyes y reglamentos que regulan que esto no se pueda violar, y para poder acceder a ello, solo ciertos tribunales pueden autorizarlo para investigaciones y casos de corrupción. Renunciar a estos controles y equilibrios actualmente vigentes y permitir el acceso con un solo clic a las cuentas de los ciudadanos otorgaría no solo un poder sin precedentes del Estado en términos de violaciones de privacidad, sino también la oportunidad de monitorear o desactivar cuentas no deseadas en función de cualquier violación, percibida o real. Es decir, hermano, que el día de mañana en esta transición a la moneda digital de banca central, el dinero que usted pueda tener acumulado en su cuenta, si el Estado considera que usted no se está sometiendo a sus políticas y a sus criterios, con un clic le pueden desactivar su cuenta bancaria. ¿No me cree? Recordemos el ejemplo de los camioneros en Canadá, en las protestas ante las normativas COVID. El juez del tribunal congeló todos los fondos de los camioneros por varios millones de dólares y no pudieron sacar su dinero y hacer nada con sus platas durante las protestas en Ottawa. En la guerra de Ucrania y Rusia, Estados Unidos le robó todas las reservas de dólares a Rusia. Se lo desactivó de un solo clic, las reservas de dólares que tenía Rusia. Entonces, hermanos, no somos conscientes de lo cerca que estamos de que estas premisas sean instaladas y que la moneda digital de banca central ya está siendo ensayada en países como Nigeria, China y otras más. Y diversas bancas y grandes bancos están implementando hacia esta transición que seguramente tendrá cierto ropaje de cosas buenas, pero el día de mañana, esto es como disculpando la vacunación, hermano. Si usted no se la quiere poner, lo echamos del trabajo y no puede entrar. A mí me lo hicieron. A mí me prohibieron entrar a varias obras. Me discriminaron, yo siendo ingeniero. Me importa nada tu título de ingeniero. No puedes entrar. Póntela y te dejamos entrar. Entonces, son ensayos. Son ensayos. Es una preparación previa. El día de mañana, por eso le digo, no ame el mundo. Porque el día de mañana el sistema lo puede desactivar de un solo clic. No sabemos hasta dónde el Señor nos va a llevar. Creemos que Él nos sostendrá hasta el final. Pero debemos tener claro que estas cosas no son conspiración y que la palabra nos advierte, nos avisa a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo de todas estas cosas.
y que debemos buscar a Cristo cada día con más fuerza porque el mundo camina a paso de gigante hacia este nuevo orden y cada día el caos crece y crece. Que el Señor bendiga sus vidas. Si tiene dudas, el programa queda grabado. Allí podrá repasar lo que pueda usted revisar. Y aquí en la radio siempre todos estamos dispuestos a ayudarle. Sé que mi hermano Ángelo, de buen corazón y de buen ánimo, está también bien atento al teléfono y a todo lo que nuestra audiencia, Dios mediante, cada día pueda crecer. Y sé que ha sido de grande bendición este espacio. Un abrazo fuerte, nos despedimos desde Rucalaf, como cada semana, y esperando que el Señor sea propicio a sus vidas. Cristo viene pronto.